día. Estamos acá haciendo unos masajes con 2 pelotitas debajo de los pies, siguiendo un poco la reflexología. Toda la planta del pie, el borde interno, el arco longitudinal, el arco transversal, ahí el metatarso. Y mientras tanto el resto del cuerpo se va relajando, vamos entrando en contacto con nuestra respiración. Y respiramos un poquito más profundo que lo habitual, vamos entrando con ese estado como de inhalar profundo, capaz que viene el bostezo y las ganas de desperezarse. Masajeamos también ahí el nacimiento de los dedos, flexionándolos. Si hay algún punto donde hay más dolor o molestia, me quedo, respiro profundo, intento soltar el peso del cuerpo por esa zona, con la intención de descargar la tensión. En donde comienza el talón, en esa línea donde la planta del pie define ahí como el principio del apoyo del talón, se corresponde un poco con la zona lumbar y en el punto medio ahí del apoyo del talón, a ver cómo se siente cada pie, aflojando las rodillas. Vamos inhalando profundo y exhalando, dejando los brazos relajados, la mandíbula suelta. Y vamos ahí, a pesar de estar todavía sobre ese apoyo, vamos tomando contacto con la columna, sintiendo la columna vertebral, observándonos, registrando sus curvaturas. Vamos sintiendo como si desde el coxis colgara una plomadita y desde la parte alta de la cabeza un hilito nos uniera al techo. Entonces la columna en ese eje se alarga un poquito, sin rectificarla, sin hacer movimientos grandes ni con la pelvis ni con el tronco, pues sintiendo como que le vamos dando espacio a las vértebras, a los discos intervertebrales. Los hombros quedan bien bajos, la mandíbula suelta. En algún momento vamos a ir dejando un costadito las pelotitas. No las guarden del todo, tal vez las usen después. Sentimos el apoyo de los pies en el suelo, entonces ahora
A ver cómo se percibe, cómo es esa base de sustentación, esa sensación de apoyo, del pie bien desparramado en el suelo, un poco más plano. Y esa sensación de que la columna en su eje se alarga hacia abajo y hacia arriba, la cabeza como si fuera una vértebra más. Cuidamos que no se nos eleve mucho el mentón. Sentimos el aire pasar por la garganta. Por un momento respiren por la boca. Que la glotis esté abierta, la lengua relajada y puedan percibir el aire fresco que entra y el aire cálido que sale. Y siempre esa sensación como que los pies van hundiéndose en el suelo. Y a su vez nosotros nos alargamos, livianitos hacia el techo, los hombros quedan abajo, la mandíbula relajada. Despacito vamos a poner la atención en el hombro izquierdo. Y vamos a empezar a desplazar el hombro izquierdo un poquito hacia la izquierda. Vamos a llevar el hombro izquierdo hacia la izquierda y eso va a provocar algún movimiento en la columna, en el tronco, como si un hilito nos llevara. Un movimiento muy chiquito. Imaginamos ahí la forma que adoptó la columna. Y sentimos, a ver, ¿en dónde es que sentimos, en qué vértebras más o menos es que sentimos ahí ese punto como de inflexión? Y volvemos al eje. Nos alargamos hacia arriba. Cuando volvemos al eje siempre esa sensación de hacia arriba y hacia abajo. Y ahora yendo a los laterales, prestamos atención más al centro de la columna. Ponemos la atención en el hombro derecho y empezamos a desplazarlo hacia la derecha. A ver qué se percibe. Siento más en la zona lumbar, siento ahí en el punto medio, más arriba. ¿Se siente lo mismo cuando voy a la derecha que cuando voy a la izquierda? Vuelvo al centro, me alargo, los pies se hunden, el mentón se esconde. Y ahí suavecito voy un poquito a la izquierda, desplazando el tronco. ¿Qué pasa con los apoyos de los pies cuando me fui un poquitito hacia la izquierda? ¿Cómo se perciben? Y mientras voy volviendo, cuando me desplazo siguiendo el hombro derecho hacia la derecha, como es ese apoyo. En vez de trasladar el peso del cuerpo todo como hacemos a veces, trato de separar, como que la parte inferior del cuerpo queda y la columna está haciendo ese movimiento como si pudiera desfasar la parte superior de la parte inferior de la pelvis. Entonces voy un poquito con la parte alta del tronco hacia la derecha y hacia la izquierda. Y percibo las sensaciones ahí a los lados de la columna, tanto en la zona dorsal como más abajo, a ver qué pasa, hay tensión en la zona lumbar, es lo mismo lo que siento en el lado derecho que lo que siento en el izquierdo. Y es un poquito como diferente a inclinarme hacia ese lado, ¿no? Es como desfasar las vértebras, desplazar la parte alta del tronco, un poquitito y un poquitito. Me voy quedando cada vez más cerquita del centro, cada vez más cortito hacia los lados es ese movimiento. Y ahí aflojo las rodillas, aflojo el tronco y flexionando las piernas cortito, tac, 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 tac. Ahí va, con la columna bien redondeada. Ahí, tac, 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 tac. Dejo que cuelgue la cabeza, los brazos, los hombros. Ay, suelto la tensión en los hombros. No tan abajo, Andrés, todavía. Ahí para soltar un poco más la parte dorsal. Ahí. Con las piernas hago este movimiento de tac, 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 tac. Como descargando la tensión por las plantas de los pies y los brazos colgando, la cabeza colgando.
Presionando el suelo, volvemos despacito armando la columna, vértebra por vértebra. Y ahora vamos a llevar el tronco a un lado y desde ahí vamos a hacer con la parte superior del tronco un círculo, como si rodeáramos el ala de un sombrerito chiquitito con la cabeza. La mandíbula bien suelta, la pelvis queda en el centro y la parte alta del tronco, como si la columna pudiera entre dos vértebras hacer esto, ¿no? Desfasarse. Puedo imaginarme de repente que el mentón está dibujando un círculo en un plano ahí, paralelo al piso. Puedo imaginar que la parte alta de la cabeza está rodeando un sombrerito, dibujando un círculo. Y la pelvis queda y el tronco va. ¿Cómo siento la columna? ¿Qué me pasa? En algún momento, cada uno cuando lo sienta, hace una pausa y comienza el sentido contrario, a hacer el mismo movimiento. Es un movimiento chiquito. Cada vez más lento. Cada vez más lento. Hasta que nos detenemos y otra vez flexionamos las rodillas como si un brazo nos sostuviera desde la cintura. Soltamos solo la parte alta del tronco y ahí con las piernas tac, 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 hacemos flexiones para soltar, sacudir un poquito los hombros, los brazos, dejar la mandíbula bien relajada. Si quieren pueden sacudir un poquito el cuello y la cabeza. Nos afirmamos bien, sintiendo el borde externo de cada pie apoyado, el talón, el metatarso de cada pie. Subimos, subimos. Muy bien. Ahora vamos a ver si podemos, además de desfasar la parte lumbar, digamos, de la parte dorsal, ¿no? La pelvis del tronco, a ver si podemos darle más movilidad al cuello, de manera que la cabeza, a ver, ¿qué hace cuando en la parte alta del tronco? La parte alta del tronco está haciendo aquel círculo igual, pero permito que el cuello tenga más flexibilidad, más movilidad y acompañe un poquito más, que la columna cervical también empiece a hacer este movimiento. No te olvides también de esta parte del tronco. Ahí, más despacito, más lento, como sintiendo en cada parte del recorrido. El momento en que pasa el tronco por delante, bueno, ahí qué pasa con la cabeza, qué pasa cuando pasa el tronco por atrás. En determinado momento cambio el sentido. Y a veces pruebo dejar el tronco fijo y continuar solamente con la parte cervical, con la columna cervical. Con aquella idea como de que el mentón dibuja un círculo en un plano paralelo al piso. Cuando quieren pueden cambiar el sentido. A veces pruebo dejar la zona cervical más estable, más fija y movilizar la zona dorsal. Y a veces pruebo combinar el movimiento de las dos partes.
ese movimiento circular que estamos haciendo cada vez va a ser más chiquitito hasta que solamente nos quede la sensación del movimiento. Y ahí otra vez sentimos como si desde la parte alta de la cabeza un hilito nos tirara hacia el techo, la zona posterior del cuello se alarga. Y vamos a empezar a hacer un movimiento con la columna en sentido antero-posterior, a ondular, ahí, chiquito, ¿no? Puedo imaginar que el movimiento empieza en el coxis o puedo imaginar que empieza en la cabeza. Y es una onda que se va expandiendo por toda la columna. Eso, y aflojen un poquitito las rodillas. Siento que pasa vértebra por vértebra. Puedo imaginar desde abajo hacia arriba, escondo el coxis y sigo vértebra por vértebra hasta la cabeza. O puedo imaginar desde la cabeza hacia abajo, ahí ondulando la columna en sentido antero-posterior. Flojitos los brazos, flojitos. Ahora sí, la columna lumbar y la pelvis también se ven involucradas en el movimiento. Y si estoy yendo desde atrás para adelante, cambio y hago el contramovimiento, de adelante hacia atrás. A ver, si estaba yendo al revés, viceversa. A ver si esto es un poco de repente más difícil. Bien como una onda que se expande desde vértebra por vértebra, desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo. ¿Hay alguna parte de la columna donde siento alguna rigidez, donde me cuesta más encontrar la movilidad entre las vértebras? ¿Cómo es eso? Cada vez va a ser más chiquitito el movimiento. Más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que nos quede solamente esa sensación de la columna ondulando. Ahí está. Flexionamos las rodillas y empezamos a deslizar una mano por el lateral del muslo del mismo lado. Ahora sí la columna se inclina, bien diferente al movimiento que hacíamos antes. Cuando la mano está ahí más o menos a la altura de la rodilla, flexiono las piernas, tac, 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 dejando la cabeza que cuelgue, la mejilla flojita, el hombro suelto, el brazo relajado. Eso. Imagino ahí la posición de mi columna. El coxis apuntando hacia abajo, esa curvatura de la inclinación, la última vértebra del atlas o la primera, allá arriba en dirección igual que la cabeza. Y el brazo que quedó del otro lado pasa por delante, sube, me estiro, me estiro, me estiro, siento el aire y lo dejo caer, no con la barra, los que están muy cerquita de la barra. Me tomo un momento para sentir y comparar las sensaciones en el tronco a ambos lados de la columna. Cómo percibo el lado hacia el que me incliné, cómo percibo el otro, el que se estiró. Aflojamos las rodillas y empezamos a deslizar la otra mano por el muslo correspondiente. Ahí me inclino, aflojo rodillas. La cabeza cuelga, el brazo cuelga, la mejilla relajada. Con las piernas ahí, tic, 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 rebotamos. Bien flojito el tronco. Ahí. Eso, bien flojito. Sin despegar los talones del piso. Las plantas de los pies como si tuvieran raíces. El otro brazo déjalo flojito, Víctor. Ahí va. Tac, 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 tac.
Y ese brazo que está del otro lado pasa por delante y inspirando me alargo, me lleno de aire. Y llegué. Muy bien, bien. Ahora vamos a dejar la parte alta del tronco. Por un momento vamos a apoyar las manos en las costillas flotantes, ahí, o un poquito más arriba de las costillas flotantes. Vamos a aflojar las rodillas, dejamos el torso, el tronco fijo y ahora permitimos que la parte lumbar se desplace a un lado y al otro. Tratamos de percibir el movimiento en la columna. ¿Se acuerdan que el otro día lo hacíamos desde la atención puesta en la pelvis y las crestas ilíacas? Ahora tratamos de sentir la columna lumbar, a ver cómo es que hace para desplazarse un poquito a un lado y al otro, dejando la parte alta, la zona dorsal y cervical en el eje. Dejamos caer los brazos y continuamos solo con el movimiento de la parte baja de la columna hacia los lados. Y ahora le vamos a agregar el movimiento de la parte alta. Si la parte baja se va a un lado, la parte alta se va al otro. Y ahí observo a ver qué hago con la cabeza, naturalmente, sin forzar nada. ¿Qué hago con la zona cervical? Ahí, en esto de que la columna está ondeando hacia los laterales, ¿no? Bueno, como si la imagino en tres partes, lumbar, dorsal y cervical. A ver, cuando se va una parte a un lado y la otra al lado contrario, ¿qué pasa con la parte de arriba? Y a veces puedo dejar fija una parte y mover sobre la otra, a veces puedo acompañar. ¿Qué pasaría si intento dejar la cabeza en el eje? ¿Qué pasa con la amplitud del movimiento? ¿Qué pasa si permito que la zona cervical también se involucre? ¿Cómo va? En el mismo sentido que la zona baja o acompaña la zona dorsal. A ver si puedo darme cuenta de eso. Si imagino la columna como en tres partes, así ondulando hacia los laterales, dándole un poquito de movilidad a las vértebras. Cada vez va a ser más cortito ese movimiento hacia los lados, hasta que cuando vayamos quedando en el centro, redondeamos bien la zona lumbar y palmoteamos. Flotamos. Muy bien, dejamos los brazos colgando. Volvemos al eje. Muy bien. Ahora vamos a hacer un movimiento circular como ascendente. Vamos a empezar por el coxis. Vamos a imaginar que el coxis dibuja un círculo chiquitito. En realidad es la pelvis y la columna, ¿no? Lo que movemos. Chiquito. Y vamos a imaginar que ese movimiento va subiendo por la columna. Ya está más en la zona lumbar, ya un poquito más en la zona dorso-lumbar, ya un poquito más en la zona dorsal. Bien en la parte alta del tronco, dejo los brazos colgando, la mandíbula también. Ya más pasando a la parte cervical. Ahí abajo quedó fijo el coxis y ya estoy acá arriba, ¿no? En eso, como si con la columna rodeara un circulito. Y vamos a imaginar la cabeza como una vértebra más. Ahí llegué arriba. Y desde arriba, en sentido contrario, empiezo a descender con ese movimiento circular. La cabeza, el cuello, la parte alta del tronco,
articular, entre los omóplatos, esas vértebras, a ver si puedo imaginar una vértebra sobre la otra como desfasándose un poquito, ya más en la zona dorsolumbar y un poquito más la zona lumbar. Aflojo los glúteos, la parte baja, el sacro, el coxis, trabajando las rodillas. El coxis hace un círculo chiquitito ahí, imaginario, en el suelo pélvico. Y ahora subo, con ese movimiento, subo por la columna hasta arriba, hasta la cabeza, y en sentido contrario bajo. Algunas veces, cada uno hágalo a su tiempo. En un sentido, haciendo como un movimiento circular con la columna, voy ascendiendo ahí en la sensación, en las vértebras que voy involucrando, y voy descendiendo en sentido contrario. Cada uno llega a alguno de los dos extremos, hacemos una pausa, nos estiramos y a partir de estirarnos sentimos que la cabeza va lejos, hacia el techo, hacia adelante, como si la parte alta de la cabeza quisiera acercarse a la pared que tengo adelante, alargo, 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 y empiezo a sentir que pesa la cabeza, que el peso pasa a la frente, destrabamos las rodillas, que el peso de la cabeza ahí en la frente comienza a arrastrar a las vértebras cervicales, al cuello, se van separando bien entre sí las vértebras, el peso de toda la cabeza y el cuello empieza a arrastrar a los hombros. Los brazos cuelgan relajados, pesados. Las vértebras dorsales se separan bien entre sí y ya todo el tronco va cayendo al frente. Las vértebras lumbares empiezan a separarse también entre sí, destrabadas siempre un poquito las rodillas. Seguimos soltando vértebra por vértebra toda la columna. Todo el tronco se inclina al frente, voy soltando, soltando, soltando. Hasta que ahí abajo, los pies bien plantados, las rodillas destrabadas. Siento que todo el tronco está colgando y pesa. Con cada exhalación suelto un poquito más. Vamos a apoyar las dos manos en las rodillas y ahí donde estamos vamos a empezar a mirar adelante. Primero miramos el piso, adelante, y la columna queda arqueada. Ahí va, el coxis y la cabeza subiendo y la columna arqueada. Estaba redondeada, ahora queda arqueada, ahí como los gatos. Miro adelante y ahí en ese plano que es casi paralelo al piso, donde está el tronco, redondeo, escondo el mentón, escondo el pubis, redondeo y arqueo.
siento el movimiento en la columna, ¿no? En ese plano paralelo al piso está el tronco. Arqueo, la mandíbula bien suelta y redondeo. Y cuando me resulta mejor inspirar, a ver si me doy cuenta de eso, si me observo, cuando soltar el aire. Bien suelta la mandíbula, bajo los hombros, arqueo, redondeo. Esta vez cuando escondamos el mentón y la espalda quede redondita, seguimos subiendo, colocando vértebra sobre vértebra, los brazos cuelgan. Bajamos un poquito las piernas. Vuelven a quedar los pies paralelos. Ahí volvemos a deslizar un brazo por una mano por un muslo y la otra por el lateral del tronco. Entonces una se va hacia abajo, afloja las rodillas y la otra se va hacia el techo. Y se estiran en